Buenas tardes. Empezaríamos esta sesión. Acercaos, por favor. Uy, es que ya sé que es la hora de la siesta, que es lo más difícil, pues después de comer hacer una sesión, pero intentaremos animarla, ¿de acuerdo? Yo por lo menos si me tengo que acercar, me acercaré a veros. Hablaremos de las decisiones ¿Me oís bien? ¿Sí? De las decisiones al final de la vida, el testamento vital. Ya sabéis que es un tema que está hoy en día en los medios de comunicación, testamento vital, eutanasia y todo esto. Bien, esto es una mesa de ética y contamos con nosotros con tres personas expertas en este tema. Expertas porque durante su vida profesional y su vida social pues trabajan en estos temas. En primer lugar, os iré presentando, primero habrá unas pequeñas presentaciones y luego hará ese tiempo para interactuar con vosotros. Esperemos que digáis también cositas. En primer lugar tendremos a Gloria Cantarell Varella, que es de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente. Actualmente es vocal, ¿no? ¿Eres vocal? ¿Te lo digo bien o no? Sí, ha sido presidenta, lo digo bien también, ha sido de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, ¿vale? Es médico de formación, de medicina interna y muy experta en cuidados paliativos. Gloria, tu tiempo. Vale. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manel, i gràcies a l'organització perquè... ¿Perdona? Ay, perdón, en castellano, claro. Además, me da la luz y no veo nada, ¿eh? A ver, perdón. Muchas gracias a la organización porque nos parece importante que la Sociedad Española de Calidad Asistencial se preocupe por el final de la vida y la muerte, ¿vale? Entonces yo os presentaré un poco cuáles son las decisiones que tenemos que tomar al final de la vida. Durante toda la vida tomamos decisiones, ¿no? Vivimos de eso y tomamos las que nos parecen mejor. Pues al final de la vida también, ¿eh? Y además podemos prever un poquito qué es lo que queremos y lo que no queremos para nuestro final de la vida. Por lo tanto, os hablaré del testamento vital o documento de voluntades anticipadas. Es un documento que refleja nuestra voluntad de cómo queremos que sea o cómo queremos que no sea nuestro final de vida. Entonces, hablemos un poquito de los orígenes, porque la verdad es que yo he puesto aquí ese gran desconocido, el testamento vital o documento de voluntades anticipadas. Porque es verdad, la mayor parte de las personas tienen su testamento hecho, el testamento de bienes, pero el testamento vital, como que para hacerlo hemos de enfrentarnos al concepto de la muerte y nuestra propia muerte, ese tiene muchas veces un rechazo. Todo el mundo dice lo tengo que hacer, pero resulta que después no hay manera de plasmarlo. ¿De dónde viene ese documento? Bueno, pues aquí lo tenéis. Los orígenes, Luis Kuttner, abogado de Chicago y cofundador de Amnistía Internacional, dijo, la gente tiene que poder decir qué quiere al final de su vida. Y además dijo que el living will, que es el testamento vital, tendría que estar implantado en toda la sociedad. Estamos muy lejos de eso y era el 67. En España, los orígenes son en el 86, cuando Juana Teresa Betancourt cogió el documento de la World Federation Right to Die Society de Tokio y lo trajo a España y lo tradujeron. Y muchos años después, en el año 2000 en Cataluña, el 2002 en el Estado español, la ley de autonomía del paciente reconoce el derecho que tenemos a dejar
por escrito nuestras voluntades anticipadamente, ¿vale? Luego hablaremos, porque a lo mejor, no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero yo tengo claro que hay veces que hago charlas en ámbitos médicos y la mitad no saben lo que es el documento de voluntades anticipadas. Muy bien, ¿cuál es la importancia de hacer el documento? Pues es nuestra voz cuando nosotros por enfermedad no nos podemos comunicar. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Cuando nosotros podamos hablar, se hará caso de lo que nosotros digamos. Pero si por enfermedad, una demencia, un trastorno, bueno, unas metástasis cerebrales, lo que sea, no nos podemos comunicar de ninguna manera, hay este documento que dice: yo quiero que no me alarguen la vida, por ejemplo, yo no quiero que me intuben o que me pongan una nutrición artificial, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Fijaros, es importante en 3 ámbitos. Bueno, en la sociedad en general, pero para el propio paciente, y de eso nosotros damos fe, porque ayudamos a muchas personas a hacer su documento, da tranquilidad. Una vez hemos puesto negro sobre blanco qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos al final de nuestra vida, nos quedamos como más tranquilos. ¿Por qué? Porque la gente solemos querer tener un control sobre nuestra vida. Cuanto más control tenemos sobre nuestra vida, más tranquilos nos quedamos las personas, ¿vale? Entonces, esto representa un control sobre nuestro final de vida. Para la familia, que no tendrá que tomar decisiones en momentos muy difíciles. Desconectamos, intubamos, ¿qué hacemos? ¿No? Los médicos preguntan y la familia, y además a veces ya sabemos, ¿no? Hay discusiones entre la familia. A mí me había dicho que sí, pues a mí me había dicho que no. Y los médicos hacemos así: cuidado, pónganse ustedes de acuerdo. Si está escrito, no hay vuelta de hoja. Se ha de respetar lo que la persona dice. Y para el equipo asistencial, porque tendrá una guía de cómo quiere aquella persona ser tratada al final de su vida, ¿vale? Recordemos que el documento de voluntades anticipadas, testamento vital, es de obligado cumplimiento. Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo. ¿De acuerdo? La otra pregunta que me dijeron que desarrollase un poquito es: ¿qué supone la eutanasia para las personas que enfocan su final de vida? Bien, ha sido un paso importantísimo la ley de eutanasia, porque para las personas que tienen un sufrimiento insoportable debido a su enfermedad, pueden ejercer ese derecho, pueden decir: hasta aquí he llegado, siempre cumpliendo los requisitos de la ley, que esto el doctor Tuca nos explicará. Para algunas personas, los requisitos que requiere esta ley, que es muy garantista, representan una frustración. ¿Por qué? Porque su enfermedad, que ellos viven como insoportable, no cumple los criterios que exige la ley. Eso, de momento, tenemos que aplicar la que tenemos, porque no sea que la perdamos, pero después habrá que ver a ver cómo se amplía un poquito esos criterios. Y, sobre todo, debemos recordar, porque ya nos lo explicará el doctor Tuca, hay muchas personas que mueren durante el proceso de pedir la ley de eutanasia, de pedir la ayuda para morir. ¿Por qué? Porque la ley de eutanasia, esta ley, no es una ley para últimos días. Requiere de todo un tiempo de reflexión, es burocráticamente compleja, ¿no? Entonces, para últimos días tenemos el derecho a recibir curas paliativas de calidad, control del dolor, de todos los síntomas y sedación paliativa profunda, si es el caso, ¿vale? Bien, esta ley no nos ha caído del cielo. Esta ley, yo puedo decir que nosotros como DMD la hemos luchado mucho, pero fijaros que todas estas personas que dieron su testimonio tuvieron que morir clandestinamente, hacer suicidios clandestinos y en soledad para poder acabar con su sufrimiento. Bien, he dicho todas estas personas y hay allá, la primera de allá es la Inmaculada Echevarría. Este caso no hizo un suicidio, sino
un rechazo a un tratamiento de soporte vital, que también tenemos derecho, nos lo da la Ley de Autonomía del Paciente, y ella rechazó a su respirador. Y esta niña, que tenía una enfermedad degenerativa, y llegó un momento que sus padres dijeron, por favor, porque solo hacía que entrar y salir del hospital, por favor, no le hagan más tratamiento. Y los pediatras se negaban. Entonces, eso llegó a los juzgados, porque la madre dijo, es que ya no puede ni sonreír. La cosa llegó a los juzgados y, por suerte, un juez, o una juez, no recuerdo, dijo, no ha lugar a hacer más tratamiento. Esto se llama consentimiento por sustitución. Y los padres lo hicieron. Todos los demás conocemos y han hecho público su sufrimiento y su suicidio. Ahora mismo todos ellos se podrían acoger a la ley de eutanasia y morir acompañados, tranquilos y con una rápidamente, y no de la forma que tuvieron que morir. Otra cosa que la ley esta nos está recordando, la eutanasia, nos lo está recordando a los médicos, que es que tenemos dos objetivos, la medicina, con igual importancia y trascendencia, que son luchar contra las enfermedades y ayudar a los pacientes a morir en paz. ¿Vale? Estas personas que están abajo lo dijeron y lo escribieron mucho mejor de lo que digo yo, pero realmente es que lo último, ayudar a los pacientes a morir en paz, con el desarrollo de los avances tecnológicos, muchas veces lo hemos olvidado. Y es un objetivo de la medicina, cosa que antes se tenía que hacer porque no había remedios. Luego nos pareció que con todos los avances de la medicina podíamos lograrlo todo, ¿vale? Y no olvidemos eso. Bien, ¿cuánto tiempo? Llevarás, depende cómo lo mire, pero llevarás 2 minutos. 2 minutos, vale. Bueno, pues en estos 2 minutos os voy a decir que hay una situación que las personas valoran muy positivamente de hacer su documento de voluntades anticipadas, que es el caso de las personas que tienen una demencia. Todos sabemos de personas que vienen y dicen que mi padre, mi madre, mi tío, mi amigo, no sé qué, está con una demencia en la cama, no nos reconoce y hasta ahora no podíamos hacer nada más que esperar que hubiese una complicación y hacer una limitación del esfuerzo terapéutico. Pero esta ley dice, si el paciente no está en pleno uso de sus facultades y ha suscrito anteriormente un documento de voluntades anticipadas, instrucciones previas de tratamiento vital, como se llame, reconocidos legalmente, se puede facilitar la prestación de ayuda para morir de conformidad con lo que el documento haya descrito. ¿Vale? Esto es algo que pasa aquí y, por ejemplo, parece que es en Holanda, ¿no? Países Bajos, solo se puede pedir, las personas con demencia pueden pedir la eutanasia cuando todavía son competentes. Aquí es al revés. Cuando la persona no es competente puede hacer valer su documento de voluntades anticipadas. Eso, las personas que tienen miedo de tener una demencia, les es muy gratificante, les calma mucho. Bien, nosotros tenemos en los documentos de voluntades anticipadas, todos los que hay muchos, ¿no? Son ejemplos, son modelos. Pero un testamento, yo tengo un testamento de una monja, hológrafo, también sirve si está registrado o está validado conforme esa persona lo hace libremente y es competente. O sea, recordemos que todos los documentos de voluntades anticipadas que hay, todos son ejemplos, los podemos modificar, cambiar, hacer lo que sea. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido graduar el grado de demencia para que las personas puedan elegir en qué momento quieren una adecuación del esfuerzo terapéutico o en qué momento piden que se acabe con su vida, ¿vale? Les ayuden a morir. Habitualmente, en una demencia moderada, no podemos pedir que acaben con nuestra vida porque ha de ser muy imposibilitante y no lo es tanto. Pero en los otros casos sí.
Y curiosamente, yo no sé en todo el Estado cómo está el tema, pero concretamente lo que conozco yo, que es en Cataluña, hay pocas solicitudes de eutanasia que se realicen a través del documento de voluntades anticipadas. Y eso creo que nos hace ver que tenemos que trabajar mucho con los neurólogos, con los pacientes, con los profesionales, para decirles: no nos quejemos cuando una persona ya no es competente, ya no puede ni comer, ya no puede no sé qué, si no le hemos dicho antes que haga su documento de voluntades anticipadas y saber hasta cuándo quiere llegar, hasta dónde quiere llegar, cuál es su línea roja, a partir de la cual ya no quiere estar. Y nada, simplemente para explicaros un caso que atendí yo y que me hace gracia presentarlo porque es muy semejante a otro caso que se publicó en Estados Unidos. Antes de la ley, este hombre de 79 años, diagnosticado de Alzheimer, autónomo, pero que cuando vino a consultar ya decía: es que hay veces que no entiendo bien lo que leo. Cuando yo no pueda ni entender lo que leo, ni pueda escribir, ya no quiero estar. Claro, esto era antes de la ley. Pues poca cosa pudimos hacer. Ahora, seguramente, si hace el documento de voluntades anticipadas, cuando llegue ese momento, será absolutamente dependiente para todas las actividades de la vida diaria y podrá solicitar la eutanasia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por hablarnos de que está representando el documento de voluntades anticipadas o testamento vital y la eutanasia para las personas en el final de la vida. Ahora os hablará Javier Velasco Leiseca, que es filósofo, es máster en bioética y es el presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente de España. Javier, unos minutitos. Es que a mí no me gusta cortaros porque todo lo que decís es muy interesante, entonces me cuesta mucho, pero hay que dejar un tiempo también porque les he prometido que podrían hacer preguntas, hablar, con lo cual intentar ajustaros. Ya. ¿No está? Vale, buenas tardes, gracias a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí en estas horas tan aciagas. Decir que tengo que dar la enhorabuena a la organización, como ha hecho Gloria, porque la calidad asistencial implica todo el trayecto vital y hay que incluir la muerte, la atención a la muerte en criterios de calidad asistencial que pasan, en primer lugar, como cualquier elemento de la calidad asistencial, por el respeto absoluto a la ética de vuestro quehacer profesional. Mi papel aquí es representar a la ciudadanía como presidente de esta asociación y voy a hablaros muy brevemente cómo la ciudadanía se ha organizado para conseguir que se mejore la atención al final de la vida y se tenga en cuenta nuestros derechos como personas. Esta lucha en España, en concreto, lo ha llevado adelante la asociación que tengo el honor de presidir, Derecho a Morir Dignamente, que ya tenemos 40 años de historia detrás. Quisiera deciros, como introducción muy brevemente, reflexiones de Rudolf von Jehering, que ya en el 1872 publicó un libro que es un clásico, que es La lucha de los derechos. Y él dice algo que yo creo que todos sabemos, pero que conviene recordar: los derechos no son una concesión, no son un regalo. Se han conseguido derechos y seguimos consiguiendo mediante lucha, mediante reivindicación ciudadana. Y esta lucha se inicia normalmente frente a una rebelión, frente a una experiencia de injusticia. Tenemos experiencias vitales que las vivimos y nuestra sensibilidad nos lleva a decir palabras como no hay derecho.
y vivimos esa situación como indignante. Y esto ocurre por experiencias propias de un abuelo, una abuela, un padre, un hijo, que en el proceso de morir nos parece que sufre de manera indigna, innecesaria, y creemos que no hay derecho. Pero también por los medios de comunicación. Ha comentado muy brevemente Gloria el testimonio de muchísimas personas que han hecho público su suicidio para concienciar a la sociedad de que no hay derecho y querían reclamar poder morir con una ley como ahora podemos. Y es verdad que la ciudadanía se organiza, o la ciudadanía nos organizamos o no tenemos poder de incidir sobre los poderes fácticos, en concreto los poderes legislativos, para el reconocimiento de nuevos derechos. Esta dinámica social es una constante en la historia. Así se consiguió el sufragio universal. Hoy nos parece normal y nos indigna decir, no es que las mujeres, pues hasta hace relativamente poco, las mujeres no podíais votar. Y digo no podíais votar y muchas otras cosas que no podíais. Y eso es por sensibilidad de grupos de ciudadanos que dicen no hay derecho y reclamamos y se organizan para reclamar cambios legislativos. Lo mismo toda la lucha por la discriminación racial, la diversidad sexual, el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, y después en el debate, si queréis, lo comentamos, que los derechos se ganan, pero también se pueden perder. Y de hecho, en este momento estamos viviendo a nivel internacional situaciones muy preocupantes de retroceso de derechos adquiridos, con lo cual los derechos se conquistan, se disfrutan, pero se lucha para que se mantengan e incluso se amplíen. Os pongo los derechos reconocidos desde la Ley General de Sanidad del 86 hasta la Ley Orgánica de la Eutanasia del 24 de marzo del 21. La asociación se creó el 13 de diciembre de 1984 y es la asociación referente en España en la defensa de los derechos sanitarios al final de la vida. Es una asociación, o somos una asociación federal, que nos ponemos a disposición de la ciudadanía, pero también del triángulo que son los protagonistas de la atención sanitaria, que sois los profesionales, la administración sanitaria y los pacientes y la familia. Los fines principales de nuestra asociación son defender el derecho de toda persona a disponer con libertad de su persona y de su propia vida, a elegir libremente el momento y los medios para finalizarlo, un objetivo mucho más amplio que lo conseguido por la ley de eutanasia. Defendemos los derechos de las personas al final de su vida reconocidos en las leyes vigentes que he nombrado anteriormente y que conocéis. Y al respecto quiero decir que la muerte digna no la agota en absoluto la eutanasia. Hace falta derechos paliativos, reconocimiento y respeto al rechazo a tratamientos, el tratamiento del dolor, etc. Todo ello son alternativas de una muerte digna. ¿Qué muerte es más digna? Depende de la voluntad de la persona que va a morir. Con lo cual, tan digno es morir por la eutanasia como morir por cuidados paliativos o como cada uno decida. Y también tenemos como objetivo defender y promocionar leyes y reglamentos que garanticen el acceso a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido, su aplicación y su absoluta despenalización. Somos utópicos, seguiremos siéndolo y vamos a demandar ampliar supuestos de la ley de eutanasia. Creemos que no es el momento, pero llegará su momento. Y deciros que la lucha continúa porque tantos derechos reconocidos, el papel es muy sufrido y lo sabéis. Tengo que comentaros como un ejemplo local. Ayer llamé al 012 de la Consejería de Sanidad de Canarias para pedir cita para la manifestación anticipada de voluntades, que es como se denomina en esta autonomía las voluntades anticipadas. Y en Tenerife me daban cita para noviembre del 26. Ayer, literal. Llamé también para pedir cita aquí en Las Palmas
y me dijeron que la agenda estaba cerrada. Y dije, ¿pero cuándo se abrirá? Dice, no lo sabemos, llame a principios de noviembre. Esto es un ejemplo, lo doy porque es local, pero podía dar de muchas otras comunidades, con diferencias, de que no basta con tener leyes. La ciudadanía vamos a estar activa reclamando que se cumplan y se respeten los derechos ya reconocidos, y incluido también la aplicación de la ley de eutanasia. Vale. ¿Qué acciones hacemos? Y voy a nombrar muy rápido. Fuimos, ya lo ha comentado Gloria, la primera asociación, institución que presentó en España un documento de testamento vital en 1986. Divulgamos continuamente los derechos sanitarios, especialmente el testamento vital, haciendo talleres. Tenemos una revista que es de acceso libre en nuestra web. Realizamos talleres de todo tipo, cineforums, tertulias literarias, conferencias y debates, participación en medios y en redes sociales, información y asesoramiento a la ciudadanía, de manera especial a las personas asociadas. Cada año realizamos más de 3.000 informaciones y atenciones personalizadas. Colaboramos con instituciones académicas, organizaciones sindicales, asociaciones ciudadanas y, cómo no, tenemos contactos con partidos políticos y administraciones públicas, fundamentalmente las sanitarias, para ponernos a disposición de ellas y crear sinergias para lograr entre todos un mayor acceso a estos derechos reconocidos. Y me vais a permitir que ponga un vídeo como resumen de 37 años en lucha por la libertad. 37 años en defensa de nuestros valores. 37 años de trabajo por un derecho, poder decidir cómo y cuándo morir. Muchas personas han compartido su deseo de morir, incluso su muerte clandestina. Pienso que vivir es un derecho, no una obligación. Deseo morir tranquila, pero sin sufrir. Soy yo el que decide. Soy yo el que se arriesga. Reivindicar el derecho a morir tranquilo. El que no me metan en una UBI y me intuben. ¿Tú crees que no tengo el derecho inalienable de decir, quiero finalizar mi vida? ¿Quién me lo impide? Dios. ¿Para qué quiero seguir aquí? Si todo tiene sentido. Hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú. Han defendido este derecho incluso a riesgo de ser encarcelados, para lograr que tú o alguien a quien quieres tenga derecho a una muerte digna. Te voy a prestar mis manos. Es solo lo que tú no puedes y te voy a prestar mis manos. Es una crueldad mirar para otro lado mientras que hay personas que están sufriendo y que desean morir. Y la motivación del que da la muerte es una motivación altruista, una motivación de solidaridad, una motivación de justicia, incluso un acto de amor. Llavors, el que nosaltres reclamem és el dret individual d'una persona a dir, amb aquestes condicions no vull seguir vivint. Hemos visto que la ciudadanía organizada es capaz de mejorar el mundo y la condición humana. Somos responsables de nuestro destino y es una obligación moral luchar por nuestros derechos. Comienza la votación. Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. El Congreso por fin ha aprobado una ley de despenalización de la eutanasia. Lo hemos conseguido gracias a la valentía y generosidad de aquellas personas que dieron la cara por el derecho a morir que a ellos se les negó. Gracias al compromiso de miles de personas que apoyamos la causa, ahora somos una sociedad más humana y más libre. Ahora hay que trabajar para que la ley se cumpla.
Muchos derechos, aprobados hace años, siguen sin ser efectivos. El testamento vital, los cuidados paliativos, el aborto. Una ley es un texto, pero un derecho hay que construirlo, cuidarlo y mejorarlo día a día. Acompáñanos en esta nueva lucha para ser libres. Libres hasta el final. Sí, Javier, hay que acabar. Vale, eso es todo. Quería poner el vídeo como un resumen del activismo ciudadano, que implica manifestaciones, reuniones y siempre, en mi opinión, estudio y reflexión, porque la acción ciudadana, política, implica tener argumentos y reflexión para tener eficacia en nuestras reivindicaciones. Y es lo que continuamos haciendo de manera altruista y apoyados naturalmente por los cerca de 8.000 socios y socias, mayoritariamente socias, que tenemos en este momento en el Estado español. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Y finalmente, Alberto Rodríguez, que es oncólogo, también dedicado al mundo de los cuidados paliativos, y es presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que nos explicará qué está significando la aplicación de la ley que regula la eutanasia en España. Tiempo. Bien, muchas gracias, doctor Santiñá, compañeros de la mesa, asistentes a estas horas postpandriales a la organización del Congreso. Es un placer. Mi presentación va a ser diferente porque hablaré de datos, qué se ha significado en datos. Es una presentación relativamente larga, pero tenemos muy poco tiempo, de forma que iré pasando por encima. Pero ya veréis que cada uno de los datos, casi cada transparencia, cada diapositiva, sugiere una pregunta que nos deberíamos hacer. Bien, a modo de introducción hemos de decir que la LORE, la Ley de Regulación de la Eutanasia en España, ha significado la armonización de dos derechos fundamentales contemplados en la Constitución y en los derechos humanos. El derecho a la vida, como no puede ser de otra manera, pero también el derecho a la libertad. Y esta armonización es la que intenta plasmar la ley. Evidentemente, ha sido un cambio de paradigma, de forma que nos ha establecido retos organizativos y profesionales a las instituciones, hospitales, centros de atención primaria, departamentos de salud y a los propios profesionales. Y además sobre el tema de la reflexión personal de la objeción de conciencia, que como veremos la ley es tan garantista como para decir nadie está obligado a pedirle eutanasia, pero en cambio tiene el derecho de hacerlo. También ningún profesional está obligado si tiene un conflicto moral. Pero eso no significa que tiene que haber esa reflexión moral por parte del profesional. No puede existir respuestas de objetoras automáticas, poco reflexivas, porque es una carga, o institucionales. Pero no nos entretendremos sobre este tema. Si queréis, si nos da tiempo en el debate, podemos hablar. La cronología. La ley se puso en marcha, se aprobó en marzo del año 21, las comisiones de garantía se pusieron en marcha en junio, el 24 de junio del 21 entró en vigor la ley de la eutanasia, la primera eutanasia en el 2011, y fijaros, mayo y septiembre del 23. Momentos clave. Los partidos, las formaciones políticas PP y Vox pusieron un recurso de anticonstitucionalidad que el Tribunal Constitucional desestimó y avaló la ley de la eutanasia. Vamos a los datos. ¿Qué ha ocurrido en los primeros 18 meses de aplicación de la eutanasia? Y observamos que ha habido 749 solicitudes,
con una frecuencia mensual de casi 40 solicitudes por mes. Como es natural, los 6 primeros meses fueron unas solicitudes menos que los 12 siguientes, pero en la proporción relativa por mes prácticamente se ha doblado la frecuencia de peticiones. Cuando hablamos de las prestaciones, o sea, la petición es la solicitud. Cuando una persona solicita la eutanasia, se hace el proceso administrativo, clínico y deliberativo y finalmente se aprueba y se aplica. Pues se han aplicado en España 363 eutanasias. Y también en la misma proporción ha ido aumentando entre el año 21 y 22. También con una frecuencia mensual que pasa de 12,5 a 24. Prácticamente se ha doblado las prestaciones al año siguiente, en el segundo año de la aplicación. Pero como podéis ver, si nos comparamos con otros países donde la ley de la eutanasia está en vigor desde hace años, en España fallecen por eutanasia un 0,06% de las personas que fallecen, mientras que, por ejemplo, en Holanda y en Bélgica representan el 4 o 5%. La pregunta que nos debemos hacer a lo mejor ¿es que nos podemos comparar o nos quisiéramos comparar o no es necesario compararnos? Un punto muy interesante es la distribución territorial de las solicitudes y de las prestaciones. Y como veis aquí, hay una distribución extraordinariamente heterogénea, de forma que las comunidades con mayor número de solicitudes y prestaciones en números absolutos son la primera Cataluña, País Vasco y Madrid. Pero dices, bueno, claro, son poblaciones que tienen muchos habitantes. Cuando hacemos la determinación por números relativos, número de solicitudes por millón de habitantes, las posiciones cambian, pero tampoco mucho. Lo podéis ver perfectamente en la gráfica. Y en este punto, el País Vasco es el que más peticiones por millón de habitantes tiene, seguido de Navarra y de Cataluña. Un punto muy interesante es el número de objetores. El número de objetores en el año 2023 registrados fueron más de 9.000 profesionales, 1,3% de los profesionales colegiados. Y de nuevo examinamos la distribución geográfica, totalmente heterogénea, encabezada por Madrid, Aragón, Andalucía, Castilla y León. Y si veis las proporciones entre, por ejemplo, si nos comparamos con Cataluña, Aragón tiene 40 veces más objetores que Cataluña, Madrid 20 veces más que Cataluña. La pregunta que nos hacemos, ¿la distribución territorial de solicitudes, aplicaciones y de objetores responde al azar? ¿O hay determinantes sociales, culturales, políticos? Y esta es una pregunta que nos debemos hacer. El diagnóstico principal en los primeros años de la aplicación son las enfermedades neurodegenerativas, con un 38% de los casos, siendo el cáncer el 33% de las solicitudes. Los pacientes estaban en la década de los 60-70 años, la mayoría, aproximadamente la mitad hombres, la mitad mujeres. Y lo que comentaba Gloria Cantarell, solamente un 4% de las peticiones se establecieron a partir de un documento de voluntades anticipadas, de una decisión anticipada. Cuando vemos los profesionales que intervienen en el proceso, vemos el importantísimo, enorme papel de atención primaria. Casi más del 67% de los pacientes que piden la eutanasia son atendidos por atención primaria, por especialistas en medicina familiar. Y los especialistas que con más frecuencia son consultores son los neurólogos, probablemente por esta alta prevalencia de enfermedad neurodegenerativa. La aplicación fundamental es en el domicilio, más del 51% de los casos. Y vemos de nuevo la atención en la comunidad, atención primaria como
médicos responsables y equipos responsables en primera línea y la aplicación en el domicilio. La modalidad de aplicación fue fundamentalmente por fármacos administrados por el equipo. Solamente un 4% de los casos fue autoadministración, lo que diríamos un suicidio médicamente asistido. Este es un tema ahora interesante. Yo voy rápido para que después podamos comentar. Si veis que las solicitudes en el año, esto es el año 2022, fueron 575 y las aplicaciones 288. Significa que el 50% de las solicitudes no se habían aplicado. Y no se habían aplicado en un 33% de los casos y en un 17% porque todavía estaban en curso y no se conocía la resolución. ¿Cuál es el punto importante? ¿Por qué en el 33% de los casos no se llegó a aplicar la eutanasia? Pues podemos ver que denegaciones, informes no favorables, no llegaban al 3%. Aquella persona que no cumplía con los requisitos de la norma legal. Pero vemos un dato alarmante, muerte previa en el proceso administrativo. Una vez se había puesto en marcha la primera solicitud, fallecieron antes de poderlo aplicar en un 26,4% de los casos. Y es un dato alarmante y nos debemos de preguntar ¿por qué? Un punto muy interesante es la donación de órganos. Después podemos comentar la importancia que tiene, igual que tiene importancia avanzarte en la toma de decisiones, cómo, cuándo y dónde quieres morir, a lo mejor puede ser importante para una persona decir, y voy a dejar otro legado en mi vida que serán mis órganos. Y vemos cómo en España ha habido 49 donantes procedentes de la eutanasia y eso ha beneficiado a 153 pacientes receptores. Imaginaos el impacto que tiene la donación. Cuando hablamos de procedimiento, vamos a decir que es un procedimiento largo. Entre la primera solicitud y la resolución de la Comisión de Garantías pasa un promedio de 51 días. En Cataluña son, me parece, si no recordar, 42. Entre la primera solicitud y la prestación han pasado 75. El tiempo medio entre que una persona la solicita y se aplica son 75 días. Pero hay 23 días que son de gestión del paciente, cuando ya se ha tenido una resolución y el paciente está esperando el mejor momento. La media de ese periodo que gestiona el paciente son 23 días. El registro y evaluación documental es complejo, es complejo en contenido, en formas y en plazos. Y un punto muy definitorio que es la Comisión de Garantías, la evaluación de la Comisión de Garantías ex ante. Eso quiere decir que es antes de la aplicación. La Comisión de Garantías ha de verificar que cumple todos los requisitos legales antes de la aplicación. Y esto es un rasgo diferencial a diferencia del resto de normativas y de leyes en el resto del mundo, que la Comisión ex post verifica que se han hecho las cosas de forma correcta posterior a la aplicación. Claro, el hecho de que sea una comisión ex ante, de alguna forma también puede retrasar el proceso. Y ya como conclusiones, y casi repitiendo lo que íbamos diciendo, en cuanto a la actividad del PRAM, aumento progresivo de la actividad de prestación de ayuda para morir en estos 2 primeros años de entrada en vigor de la LORE. El índice de mortalidad en España todavía es muy diferente al resto de países donde la eutanasia está aprobada. La distribución territorial extraordinariamente heterogénea en solicitudes, prestaciones y objetores. La pregunta que nos hacemos, repito, esto no puede responder al azar. Y entonces, si no responde al azar, tenemos que hacer algo diferente a lo que se está haciendo. Diagnóstico primario. El diagnóstico primario en España, el más frecuente neurodegenerativo, seguido del cáncer. En el resto de países, curiosamente,
es inverso. De forma que, por ejemplo, en Holanda la enfermedad neurodegenerativa solamente representa el 7%, mientras que la enfermedad oncológica un 58%. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué somos diferentes a la experiencia del resto de países? La aplicación de la eutanasia tras un documento de voluntades anticipadas todavía es bajo. Y como comentaban los compañeros de mesa, probablemente es un tema que debemos trabajar mejorando el conocimiento de la ciudadanía de los documentos de voluntades anticipadas y también de los profesionales. Y la implicación de atención primaria en más del 68% de los casos define el papel enorme que tiene atención primaria en esta situación. El impacto muy importante de la donación de órganos. Un tema que me podéis preguntar después, ¿qué se discutió sobre esto en el Ministerio de Sanidad? ¿Debemos incluirlo en el proceso deliberativo? ¿Tiene que ser antes, después? ¿Puede inducir a un sesgo el hecho que una persona sea donante? ¿No? Hay mucho que comentar sobre esto. Y ya acabo. El procedimiento largo, complejo, evaluación ex ante, las denegaciones son escasas, solamente un 2,8%, alta prevalencia de muerte previa a la aplicación, más del 26% de los casos. Temas controvertidos, la eutanasia en salud mental, el envejecimiento y la ideación de muerte racional, que no está contemplada con la ley, que nos comentaba Gloria. Probablemente se podrá ampliar en el futuro otros conceptos de petición de eutanasia. El llamado tercero legitimado. Ahora tenemos la experiencia que, por ejemplo, en Cataluña, en los últimos meses se han hecho 2 denuncias por familiares de una persona que había pedido la eutanasia y que las han aceptado. O sea, como si alguien estuviera legitimado para paralizar un proceso administrativo y un proceso que define la autonomía de voluntad de las personas. Pues están en proceso, todavía no se han emitido, están en el proceso legal en que unos familiares han dicho no estoy de acuerdo con lo que ha pedido mi familiar en ejercicio de su autonomía de voluntad, han hecho una denuncia y no se puede aplicar ni desarrollar porque ahí están las leyes. ¿Hay alguien que esté legitimado para paralizar un proceso de este tipo? Sería la pregunta. Y hay aspectos procedimentales. Espero que tengamos tiempo para un poquito de debate sobre estos temas. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ya veis que este moderador tampoco no ha sabido regular bien el tiempo porque me parecía que las explicaciones eran suficientemente importantes para compartirlas con vosotros. Esto es una mesa dentro del marco del tema de ética. La ética muchas veces lo que lleva es a quien lee o escucha temas éticos es a la reflexión personal, ¿no? Pero bueno, yo pienso que queréis alguien para un par de preguntas, que queráis alguien que quiera preguntar o decir alguna cosa, todavía tenemos esos minutitos. Adelante, te presentas, por favor. Es que desde aquí yo no, me acerco porque si no nos veo. Porque tenemos un foco aquí que me tapa toda la visión. Adelante. Igual, ¿se oye? Sí, no sé, ¿no? Hola, mi nombre es Gemma, soy enfermera de un hospital de un pueblo de Barcelona, Granollers. Entonces, el segundo ponente, no sé si no he entendido bien, ha comentado que ha pedido hora para hacer el testamento vital. ¿Es así? Es que yo tengo entendido que si un paciente me pide documento de voluntades anticipadas, yo le puedo dar el documento, le ayudo a rellenarlo si hace falta y yo como enfermera lo firmo y es válido. Entonces no entiendo la demora o por qué cuesta tanto, si puede ser un servicio de salud y rellenar el documento y que un profesional médico o enfermero o enfermera pueda firmarlo y sea válido a día de hoy. Gracias. Vale, sí, muy rápidamente, somos 17 autonomías, eso está claro, y el procedimiento para
llenar el documento y que se registre es muy diverso según autonomías. Y en esta autonomía, no es la única, hay que pedir cita presencial con un profesional, normalmente de enfermería, pero no exclusivamente, y te tienen que dar cita para cumplimentarlo y el registro. Eso ocurre también en Andalucía, y aquí. En cambio, en Cataluña tú lo has dicho, y hay otras comunidades que lo rellenas, lo llevas al servicio de atención e información al paciente y lo registran. Pero es así, yo tengo un paciente ingresado, me da el documento, me dice, ¿me lo firmas? Digo, sí, y se baja a prestaciones y eso se registra. Pero aquí hay que pedir cita. Hay un teléfono, como en Andalucía, y te dan cita, con suerte, para noviembre del 26. Lo digo con toda ironía, pero es real, Es verdad que una de nuestras luchas es que se facilite el acceso a cumplimentar este documento, como ocurre en Cataluña, en Navarra, etcétera. No podemos, pero hay mucha diversidad, con lo cual va en contra de la equidad del Sistema Nacional de Salud. Depende de donde vivas, es más fácil el acceso a estos derechos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sigfredo Cabral, yo soy médico de familia de Barcelona y bueno, quería, aprovechando las múltiples disciplinas que tenemos aquí, muchas gracias por vuestra presentación, saber vuestra opinión sobre un caso en particular que hemos tenido allí, que es una eutanasia en contexto de un paciente en prisión, ¿no? El tema de un paciente con una sentencia que no se cumple a pesar de una denuncia de los familiares, que se imputa y se realiza la prestación. Yo tuve la oportunidad de participar en una formación con compañeros de Sant Joan de Déu en Brians, con tema de prisiones, sobre el tema de la formación de eutanasia, y a mí me dio la percepción de que en el contexto de prisiones es una cosa como que todavía no acaba de aterrizar. No queda como muy claro dónde se realiza la prestación, no queda muy claro el tema de la estandarización y la formación de los profesionales en esa área, y me gustaría saber vuestra opinión, dado que yo creo que es un tema que desde el punto de vista ético es bastante atractivo, ¿no? Gracias. ¿Quién contesta? Hola. Sí, de hecho, ya ha habido algún caso. No debe o no debería haber ningún problema. Por normativa legal, la persona que solicita la eutanasia debe ser una persona competente y que cumpla los requisitos de enfermedad incurable en el contexto del artículo 3b o de deterioro funcional insalvable que impide valerse por sí mismo, contexto 3b. Entonces, esta persona escoge al profesional, escoge el lugar donde quiere fallecer. El problema que tendríamos es que dices, si un señor en prisión dice, yo quiero fallecer en mi casa, no sé si eso se aplicaría. Eso no tenemos experiencia sobre esto. Pero en principio, el tema de formación, la formación, por ejemplo, en sanidad penitenciaria, como en el resto de los recursos sanitarios, no teníamos formación hasta hace nada y seguimos sin tener a lo mejor toda la formación. Y frente a una solicitud, los equipos asistenciales se tienen que poner en marcha para poder dar respuesta a un derecho que estar en prisión no le anula. O sea, esa persona puede pedir la eutanasia sin ningún tipo de cortapisa, igual que en cualquier circunstancia y estando en prisión. Si no hubiera los recursos suficientes, el director, y eso está establecido por la ley, que coordina la atención asistencial, tiene que buscar las alternativas. Y no es una opción, es una obligación. Entonces, este director tendría que ir al hospital de al lado, al centro de atención primaria, cómo lo organizamos, venís vosotros aquí, lo que fuere. Pero hay que dar respuesta en contenidos, en formas y en plazos. Y es ineludible, a no ser que una persona se declare objetora. Entonces tiene que hacerlo otra. Pero significa, como has dicho muy bien, un reto porque, claro, no tenemos 3 eutanasias cada semana, que ya cojamos experiencia, ya, ¿no? Dices, oiga, a un profesional le toca una y a lo mejor la siguiente le puede tocar dentro de 7 años, ¿no?
y tienes que volver a coger todo el proceso y que se pide, los plazos y los fármacos y con dónde y de qué manera. Pues hay que hacerlo. Y para eso tiene un papel, no me alargo, un papel fundamental los referentes de zona. Que, por ejemplo, en Cataluña, en los centros asistenciales y en las áreas asistenciales, hay referentes que acompañan al equipo asistencial que ha recibido la solicitud para ayudarle sobre el proceso deliberativo, el registro documental, los plazos, etcétera, etcétera. Ya estoy, gracias. Sí. Una pregunta, pero muy puntual, porque ya tiene que empezar la siguiente sesión y me van a reñir luego. Hay dos, bueno, que se va animando. Pero tiene que ser muy rápida y yo pediría también respuestas muy rápidas. Va, porque me sabe mal. Sí, sí, venga. Vale. Judith de Barcelona, una pregunta. En caso de la eutanasia, que habéis dicho que luego son donantes, ¿cómo se hace el procedimiento? No puede ser una respuesta corta. Muy corto. El problema que tenemos es donación en esta historia controlada. Esto requiere hospitalización y requiere que el enfermo esté vivo en el hospital y en el quirófano. Entonces, es todo un procedimiento que está ya articulado para que la aplicación se haga en el momento previo, antes de la extracción de los órganos, in situ en el quirófano. Y hay todo un procedimiento coordinado por los coordinadores de trasplantes de las áreas. En general, eso se ha trabajado bastante bien en casi todas las comunidades autónomas. Pero hay un procedimiento muy concreto. Gracias. La última. Adelante. Pon el micro, yo no oigo nada, no sé si oye. Ah, no va el micro. Hola, yo me llamo Elisa, soy médico de familia y trabajo en la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Universitario de Canarias, donde te dan cita para 2026 para las manifestaciones anticipadas de voluntades en Tenerife. Y mi pregunta es, la prestación en domicilio, que es donde ha habido la mayoría, ¿quién la realiza? ¿Los equipos de ADO de los hospitales o es un equipo independiente? Gracias. Respuesta rápida. ¿Alguien? El médico responsable, la enfermera responsable y la resta. Es el médico y la enfermera que atiende al enfermo. Si es atención primaria, es el médico de atención primaria que va a su casa a hacer. Pero puede ocurrir que el médico responsable, la enfermera responsable, sea de atención primaria, pero el paciente pida la aplicación en el hospital. Pues el hospital tiene la obligación de abrir una cama para que acoger al enfermo, al paciente, y que acudan el equipo responsable, que es de atención primaria, para la aplicación en el hospital. Y a la inversa, médicos responsables hospitalarios se trasladan al domicilio para hacerlo. Y es obligación de las direcciones asistenciales facilitar este proceso. Muy bien, muchas gracias. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias. Reflexionemos también en calidad cómo tenemos que trabajar, que realmente esa persona que está en el proceso final de la vida podamos cumplir con sus deseos de acuerdo con los derechos que tiene. Gracias.